Que siempre el tema está en el qué hacer. A mí hoy me preguntaba un periodista con toda razón que en Francia estaban existiendo movilizaciones muy fuertes, muy duras, que llevaban incluso a momentos de violencia, y yo le respondía, el problema es que en Francia la alternativa a Macron, que es la derecha, es Le Pen, que es la ultraderecha. Y en Uruguay, la alternativa al herrerismo es el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio es súper amplio, con las ventanas y las puertas abiertas para que entren los colorados, los blancos, los cabildantes, los independientes, igual de cada uno los que tuvo toda la vida en el Frente Amplio. Nosotros vamos a hacer una nueva mayoría si a los que entran los tratamos como a los que siempre tuvieron. Y si no, tendremos problemas. Las mayorías no son solo construcciones electorales, son construcciones humanas, de valores, de principios. Y no se resuelven en un día, llevan meses. Ayer estuvimos en el acto de Rivera, un acto enorme, enorme, no sé cuántas personas, pero cientos y cientos, el teatro de verano lleno. La alegría de ese pueblo por construir un cambio estaba presente ahí en nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, en nuestros veteranos, en compañeros que llegaban de otros lugares. ¿Y cuál es la esperanza que tienen? ¿Por qué van? ¿Por qué se juntarían un domingo en la tardecita 1000 o más de 1000 uruguayos frente amplistas en Rivera? Porque tienen esperanza de cambiar la vida, porque les prometieron algo y por eso sacaron al Frente Amplio del gobierno. Les prometieron no bajarle los salarios, les prometieron ser más eficientes con el gasto estatal, convencieron a los uruguayos que el peor problema que teníamos era el déficit, los convencieron de que el tema de la seguridad se resolvía con una frase: se acabó el recreo. Les prometieron 50.000 viviendas y el otro día, reunido con la compañera de la ANB, me decía que no iban a llegar a las 10.000 en el cuarto año de gobierno, 5 veces menos. Yo decía que era el gobierno del tercio, en vivienda era el gobierno del quinto. En educación, la compañera Villar decía una cosa clara: separaron del cargo al director del liceo IABA por unos grafitis. Hoy se burlaban de mí, pues yo digo, vos, qué cosa tan dramática son los grafitis. Y pensaba, si todos los pecados del mundo fueran colocar un grafiti en un liceo, tendríamos un mundo hiperpacífico. Porque en general los grafiteros, aunque el gobierno lo ignore, son gente de paz, son gente que construye una forma de comunicarse. Otros la verán de otra manera, pero no hay ninguna violencia en un grafiti. ¿Cuál es la violencia de los estudiantes de IABA? ¿Cuál es la violencia del director? ¿Qué norma infligió para que lo llevaran a 6 meses de descuento? ¿Qué frialdad tan grande puede tener un gobierno para decir que 6 meses con medio sueldo no es una sanción? Eso para alguien que nunca le tocó vivir con medio sueldo. Y estamos ante un gobierno de una frialdad increíble, en el que pueden decir que no es sanción medio sueldo. 6 meses. Entonces, de alguna manera la gente estaba buscando una alternativa, una esperanza. La gente no quiere escuchar más en el Parlamento lo que planteó Graciela Villar, que acribillaron a 3 chiquilinas en el mes de abril del 72, sin armas, y que dicen que eran defendiendo las instituciones, perdón, en 1974, en plena dictadura. ¿Qué instituciones? ¿Cuáles? ¿Dónde estábamos? Y claro que el Estado uruguayo fue condenado porque violentaron las normas internacionales, porque violentaron los derechos humanos, porque cometieron delitos de lesa humanidad. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo de aquí en más? ¿Quieren golpear puerta a puerta, compañeros? Nosotros tenemos mucho tiempo para discutir todas las ideas que tenemos por delante, pero a partir del mes de julio, todo el Frente Amplio tiene que salir a hablar con los vecinos para presentar el programa de gobierno que va a venir a transformar al Uruguay, que va a atender a la niñez del Uruguay, que va a atender a la seguridad social del Uruguay. Nosotros fuimos una fuerza y somos una fuerza constructora,
como decía nuestro querido general Sereni, que funde, que lucha por el cambio. Y el cambio no es simplemente un oratorio, un discurso, el cambio se hace con solidaridad con el vecino, conversando con el comerciante, conversando en la feria, defendiendo al Frente Amplio donde uno vive, donde uno habita, con su vecino al lado, con su pariente, con su primo. ¿Cuántos votos se han conseguido de esta manera? Ahora, el voto no lo miremos como una cosa útil, miremoslo como un instrumento de transformación de la realidad. El peor de nosotros, el que pensaba peor de este gobierno, no pensaba que en tan poco tiempo iba a ser tanto desastre, que en tan poco tiempo iba a votar una ley de urgente consideración que condenó a que hoy la mitad de las mujeres que están presas por entrar con 30 gramos de marihuana a alguna cárcel. ¿Hay alguna lógica que pueda indicar que las mujeres estén con sus hijos menores de 4 años presas el mismo tiempo que van a estar especianos por entrar con 30 gramos de una droga que es legal en Uruguay y que se puede comprar en una farmacia? No tiene ni don ni son. Es que pensábamos que el gobierno uruguayo iba a ser capaz de retrasear el presupuesto educativo en 139 millones de dólares en los primeros 3 años del gobierno. Es que pensábamos que iba a pasar que en los hospitales del interior no iban a haber medicamentos para enfermedades crónicas. Es que creíamos que íbamos a votar una ley que le llaman de corresponsabilidad en la crianza, que queda divino, pero en realidad vulnera los derechos de nuestros niños y niñas. Es que creíamos que eran capaces de votar una reforma de la seguridad social en la que el único que dona sangre son los trabajadores y trabajadoras uruguayas con más años de trabajo y con menos egresos jubilatorios. Es que era posible pensar. Bueno, como dice Graciela Villar, era posible pensarlo y lo hicieron. La motosierra funcionó y el presupuesto educativo se achicó, el presupuesto en salud, el presupuesto en vivienda, el presupuesto en las empresas públicas. Pero en el Uruguay tenemos una ventaja, que no la tienen en Francia. Tenemos una alternativa y esa alternativa en el Uruguay se llama el Frente Amplio y les guste o no, a los herreristas el Frente Amplio está muy bien. Al herrerismo, lo saben bien que está volviendo. Está volviendo por un lado por lo que uno percibe en la calle, por lo que uno habla con los vecinos y vecinas, por lo que uno siente cuando visita comité de base, porque hay cada vez más gente militando. Pero también está volviendo porque las encuestas, las que nos dan menos, nos dan todas por encima de 10 puntos de lo que teníamos hace 5 años. Pero porque además tenemos más comités abiertos, porque además se está organizando los comités de base en la Argentina, porque además hemos construido una visita de tales en los comités, en el día del comité, y eso supone que hoy haya casi el doble de militantes de lo que había hace un año. Y en un año hemos construido esto, y ahora nos quedan estos 6 meses y el año próximo. Y ahí no podemos fallar. Y en lo que no podemos fallar es en entender quién es nuestro candidato hasta diciembre de este año. Nuestro candidato hasta diciembre de este año tiene un solo nombre, se llama Frente Amplio. No pueden haber 10 cosas. Después los compañeros tienen todo el derecho al mundo, pero todo por el Frente Amplio. Y compañeros y compañeras, nos quieren inventar a cada rato una diferencia, o 2 diferencias, o 10 diferencias, y les quiero anunciar algo, debemos tener como 1000 diferencias. Pero hay valores y principios serenistas que nos unen. Hay un valor constructivo, pacificador y pacifista. Hay una ética de la construcción social, de la distribución de la riqueza, del crecimiento, de ser solidario con el vecino, de unificarnos, de creer que la construcción colectiva se hace adentro del comité, pero sobre todo afuera del comité. Que no hay que mirar con desconfianza a un vecino que vota otro partido, que hay que ir a hablarle con el mismo cariño que uno le habla a un compañero que ya vota al Frente Amplio, con la misma, digamos, paciencia, con el mismo temperamento. Ayer se sumaba al Frente Amplio un exdiputado del Partido Nacional de la Ribera, el exdiputado Araujo, y es un ingreso al Frente Amplio importante, y todos los días hay ediles, alcaldes, diputados, líderes de agrupaciones de los partidos tradicionales que están pidiendo el ingreso, que están pidiendo conformar
un paraguas más amplio que el Frente Amplio lo empezará a analizar esta semana. Y ese paraguas más amplio tiene que contemplar distintas visiones del Uruguay. Imagínense que el Frente Amplio tenía 300.000 votos, un poco más de 300.000 votos en el año 84. Si superamos 1 millón de votos apenas 20 años después, es porque cientos de miles de colorados y de blancos ingresaron al Frente Amplio y a todos los hicimos sentir parte de esta casa. No cambiemos eso, porque esa es la realidad. El Frente Amplio fue opción de gobierno cuando logramos que miles y miles de mujeres y hombres de los partidos tradicionales entraran al progresismo y entraran por la puerta grande, como fue así mismo en la conformación del Frente Amplio. A eso los invito, compañeros y compañeras, a pugnar y a luchar, sin necesidad de agraviar, porque ningún vecino votó a la calle pensando que le iba a pasar esto. Ninguna vecina ni vecino votó al herrerismo pensando que le iba a tocar esto al Uruguay. No lo hagamos sentir culpable, hagámoslo sentir parte del cambio que el Uruguay precisa para volver a la senda del crecimiento, para volver a la senda del desarrollo, para que los uruguayitos tengan la esperanza, para que aquella lógica de que cada niño tenga una computadora, que cada veterano que no veía fuera operado de cataratas, que los derechos llegaran de 1000 maneras, puedan seguir creciendo. Y eso no lo vamos a hacer tratando mal al vecino, lo vamos a hacer hablando con confianza, con serenidad, con el amor que hay que tener por un país que queremos. Somos uruguayos y frentamplistas, nos unifican nuestra bandera, nuestros valores, nuestros principios, pero también 15 años de gobierno que vinieron a cambiar la historia del Uruguay. ¿Quién iba a creer que en el Uruguay hoy iba a haber un sindicato de 15.000 policías? ¿Quién iba a pensar que las trabajadoras domésticas iban a tener su 5º convenio colectivo y haber triplicado el salario en 15 años? ¿Quién iba a pensar que los trabajadores rurales 100 años después que los trabajadores urbanos llegaran a las 8 horas? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un sistema nacional de salud? ¿Quién iba a pensar que ya no es, como decía Pablo Tramín, si querés estudiar venite a la capital? Ayer estuvimos en Rivera y ahí hay cientos de hijos de trabajadores egresados de la UTEC, primera generación de estudiantes universitarios y primera generación de egresados universitarios. Si tendremos la felicidad de haber hecho ese cambio, ahora no podemos volver ahí. Eso es volver al pasado. Ahora tenemos que volver al futuro y eso supone discutir un programa que cambie de cabo a rabo al Uruguay. Y estamos convencidos que es posible porque lo hicieron los gobiernos de Tabaré Vázquez, que siempre estará en nuestra memoria y en nuestro corazón, de Pedro Mujica y de los queridos compañeros y compañeras que acompañaron ese gobierno. No olvidamos todo lo que hicieron por nosotros, pero también somos conscientes que llegó un momento en que el Frente Amplio se tenía que renovar y se está renovando y hay hombres y mujeres que tienen liderazgo. Me dicen, pero es un problema las candidaturas en el Frente Amplio. Digo, ¿qué problema va a haber? Si en el Frente Amplio lo que hay es candidato. Problema tiene un partido cuando no tiene candidato. Ya vean el Partido Colorado los problemas que tienen para encontrar un candidato. Ya vean otros partidos las dificultades que tienen. Y de hecho en el Partido Nacional van a tener que definir entre un herrerista y un herrerista, porque no ha quedado ningún sector progresista del Partido Nacional con candidatura. Estas son las cosas que tenemos que ver. De última, la sociedad uruguaya en octubre va a laudar entre el herrerismo con sus 2 candidatos y el Frente Amplio con su pluralidad. Y no tengan dudas, el último domingo de octubre, si nosotros golpeamos esas puertas de 2024, un uruguayo o una uruguaya volverá a decir: festejen uruguayos que la victoria siempre es de ustedes.
seguir haciendo su venta.